¿Cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a la mesa del pan de la palabra, donde semana a semana venimos encontrándonos y juntos vamos escudriñando, rumiando, buscando en el Evangelio que se nos propone cada domingo, esa riqueza, ese anuncio del amor que Dios nos tiene, pero esa riqueza a la cual también estamos llamados a experimentar y a vivir. Y particularmente en este tiempo que hemos iniciado el miércoles de ceniza, este tiempo de Cuaresma, que prácticamente estamos ya concluyendo, ¿no? Este próximo domingo vamos a estar en el quinto domingo de Cuaresma y en este último quinto de Cuaresma nos resta después esperar a la próxima semana el inicio de la Semana Santa. Pero bien, bueno, vamos haciendo camino, hemos pasado por distintas experiencias, entre ellas, bueno, la propuesta del miércoles de ceniza, las tentaciones de Jesús en el desierto, la transfiguración de Jesús, el encuentro de Jesús con la samaritana, donde aparecía el primer signo bautismal, el agua, esa agua de la vida eterna. La semana pasada nos encontrábamos con el texto del Evangelio de Jesús y el encuentro del ciego de nacimiento, donde aparece otro gran signo de la Pascua, como es el signo de la luz. Y este fin de semana vamos a entrar ahora de lleno al gran regalo que tiene reservado para nosotros la Semana Santa. Quizás un poco más complejo por ahí a lo mejor al entendimiento humano de entrar en este misterio que tiene que ver con la muerte y con la vida. Vamos a ir a casa de Marta, de María, a la casa de Lázaro, y junto con Jesús vamos a encontrarnos con este acontecimiento de un Lázaro que está muerto, de una familia que está triste y angustiada, y un Jesús que aparece y en medio de ese dolor que lo hace propio y que al mismo tiempo aprovecha desde él para hacer de su dolor una oración al Padre, y el Padre que actúa en la vida de Lázaro devolviéndole la vida. Bien, entonces vamos a darle la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando en nosotros y que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos entonces a todos los que nos están acompañando en esta tarde a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Telegram, el pan de la palabra, como así también quienes nos siguen a través del Instagram, Padre Adrián Galigani. Les recordamos que a través de estas redes sociales, bueno, ustedes primero los invitamos a que se suscriban, ¿no? Que formen parte del canal de YouTube, del canal de Facebook, de Telegram. Telegram es un grupo, se llama El Pan de la Palabra, y ahí también publicamos el Salmo, el video del Evangelio y el texto del Evangelio todos los días. Hay gente que sigue Telegram, hay gente que sigue Facebook, hay gente que sigue YouTube y otra gente que sigue Instagram. En todas las redes sociales publicamos exactamente lo mismo. Hacemos nuestra catequesis por YouTube, en nuestro canal de YouTube, pero las compartimos también a través del resto de las redes sociales para que puedan tener acceso y puedan verlas. Entonces, le invitamos a que se suscriban, no sale nada, es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Gastan el segundo en hacer clic en suscripción. Y también les invitamos a dar like y que nos compartan por ahí con sus amistades, cosa que también otros puedan suscribirse y formar parte de nuestra comunidad. Bien, y ahí estamos ya, como les decía recién, próximos a celebrar la Pascua, y nos queda el último domingo de Cuaresma. Entonces vamos a trabajar en el día de hoy con el texto del Evangelio de Juan. Vamos a ver el Evangelio de Juan, vamos a trabajar ahí con Juan capítulo 11, versículos 1 al 45. En ese texto vamos a ir a la casa de Lázaro, y como les digo siempre, vayan preparando cuaderno, lapicera, para hacer sus anotaciones. Ustedes, lo que se les ocurra que tienen que escribir, vayan haciendo su cuadernito de anotaciones y de vez en cuando revísenlo, ¿no? Revísenlo.
aquellas cosas que se dicen o aquellas cosas que no se dicen, pero que en ustedes ha pegado fuerte, que en ustedes ha dado un cimbronazo, que han sido emociones del Espíritu y que son importantes que ustedes las escuchen, porque es lo que directamente Dios quiere que ustedes tomen conciencia, de lo cual Dios quiere que ustedes trabajen. Entonces ahí vamos a ir tomando papel, lápiz y vamos a ir precisamente a este texto. Pero antes de ir al texto, los invito a que tengan tiempo para prepararse y mientras ustedes se preparan, nosotros comenzamos, nos alimentamos del pan de la palabra de esta manera. Los convocó antes de despedirse, les dijo: vean, la escritura se cumplió. Ahora en mi nombre anunciarán a todo el mundo la buena nueva de perdón y conversión. Son los testigos del poder que se me ha dado. En cielo y tierra tengo toda autoridad. Les enviaré a quien mi Padre ha prometido y revestidos con su fuerza mi reinado anunciarán. Nuevos discípulos harán por todo el mundo. El evangelio del perdón predicarán y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice salvación encontrará. Quien crea en mí podrá vencer demonios, y por mi gracia nuevas lenguas hablará, y ni el veneno de serpientes le hará daño, y a quienes impongan sus manos sanará. Confíen en mí, yo estaré con ustedes todos los días hasta que llegue el final. Y bendiciéndolos subió hasta el mismo cielo, donde se sienta glorioso a la derecha de Dios. Nuevos discípulos harán por todo el mundo. El evangelio del perdón predicarán y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice salvación encontrará. Bien, nos encontramos entonces, después de esta introducción, con este momento así de reflexión que vamos a tener en el día de hoy, con nuestra catequesis, iluminar nuestra vida a la luz de la palabra, en esta vida que vamos llevando y en este tiempo tan lindo como es el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Como les decía, un tiempo tan especial de gracia, no es un tiempo donde Dios nos quiere poner triste ni donde Dios nos quiere hacer culpables, sino que todo lo contrario, ¿no? Dios nos quiere liberar de culpas, Dios nos quiere sanar heridas, Dios nos quiere mostrar el camino de la felicidad en medio de todas las adversidades y en medio de todas las cosas que nos hacen a nosotros padecer y que nos hacen a nosotros sufrir. Como por ejemplo el hecho de tener que atravesar el misterio de la muerte, ¿no? De pensar lo que causa en nosotros la muerte de nuestros seres queridos. A veces hemos tenido quizás experiencia hace poquito o quizás no hace tanto, pero cada familiar o cada amigo o cada ser querido que se va de nuestro lado es una desazón, a veces es un sinsentido, nos puede agarrar un estado de angustia muy grande o lo peor, ¿no? La tristeza en la cual nosotros pensamos que ya no tiene sentido nada porque se nos fueron las personas o se nos van las personas que nosotros amamos. O lo terrible de pensar de la vida, ¿no? Que cómo es
este misterio de vivir, de esforzarse, de luchar constantemente y de repente aparece la muerte y nos quita, nos arrebata y entonces, ¿qué? ¿De qué valió todo? ¿Para qué nos sirvió todo? ¿No? Este es un gran tema, ¿no?, que tenemos los seres humanos, y a nadie le causa simpatía y a nadie le causa gozo tener que pasar por el misterio de la muerte. Digo, y no nos vayamos muy lejos, digo, no nos asustemos de eso, porque al mismo Jesús, frente a la muerte de su amigo Lázaro, vamos a ver en un instante, como así también frente a la muerte de la hija de Jairo o el hijo de la viuda, que se sintió conmovido, se sintió dolido por el dolor que estaba viviendo el papá, la mamá, o que estaban viviendo precisamente sus amigos, ¿no? Y sobre todo frente a su propia muerte, en el monte de los Olivos, cuando él sabe que siente esa angustia de muerte y le pide al Padre que aparte de él ese cáliz, pero inmediatamente diciendo, yo te pido que esto no lo tenga que vivir. No quiero este dolor, no quiero esta angustia, no quiero esta hora que se acerca. Pero bueno, tu voluntad que se ponga por encima de mi voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa experiencia tan de soledad, ¿no?, en la cruz, cuando le reclama, entre comillas podríamos decir que reclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Y bueno, pero la confianza en el corazón de aquel que se ha experimentado amado, aunque no entienda cómo actúa el que nos ama, le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero bien, vamos a ir entonces a la lectura del texto y nos encontramos entonces con el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículos 1 al 45. Y dice Juan, había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte. ¿Quieres volver allá? Jesús les respondió, ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme, se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente, Lázaro está muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí a fin de que crean. Vamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba, pero algunos decían, este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué lindo el texto, ¿no? Y qué bueno que podamos encontrarnos en este camino de Cuaresma, al final del camino, precisamente con una novedad de este tipo. Uno puede quedarse con la impresión de la muerte de Lázaro, ¿no? Y la muerte es una realidad, como decíamos hoy, que nos toca vivir. Nos ha tocado vivir la muerte de algunos de nuestros seres queridos, amigos, familiares. Y nosotros sabemos qué es lo que nos causa, lo que nos ha causado en nosotros la muerte. También sabemos que algún día esa realidad de no estar en esta tierra, de no vivir como vivimos hasta hoy, también nos tocará a nosotros. La muerte es una realidad inevitable. Y es un gran planteo existencial, ¿no?, del hombre. Primero porque en nuestra naturaleza humana, en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, no fueron creados para morir. Quizás tengamos que volver un poquito al Génesis, ¿no? Allí donde Dios sopla aliento y crea del barro y el agua, moldeando con barro, con arcilla un cuerpo, sopla su aliento y le da vida, y de ahí con la costilla del hombre hace también a la mujer. Y ese hombre no conocía dolor, no conocía sufrimiento y tenía la advertencia de no comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque el que comía de ese árbol moriría. El hombre originario fue creado para vivir y no fue creado para morir. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos al misterio de la muerte y el dolor que la muerte de nuestros seres queridos nos causa, o la impresión que puede causarnos a nosotros el pensar que en cualquier momento la muerte puede ser una realidad y que nos haga estremecer, que nos haga
cegarnos o que por ahí escapemos o busquemos la forma de evadirnos porque algo que no queremos pensar, algo de lo que no queremos hablar, porque es contraria a la naturaleza, es contraria al proyecto de Dios sobre nosotros. El hombre no se fue pensado por Dios, creado por Dios para la muerte. El hombre fue creado por Dios para la vida. Entonces, cuando a nosotros, nuestra naturaleza humana, reacciona conmoviéndose con el llanto, y a veces otro tipo de reacciones, ¿no? La negación, el enojo, la incomprensión que podemos tener sobre este acontecimiento, la rabia, la bronca que me puede dar, el no tener forma a lo mejor de poder expresar en palabras eso que me pasa, a veces quedarme con ese dolor adentro y siguiéndolo, sufriendo, eso ocasiona la muerte en nosotros, en los seres humanos. Nos hace pasar por todo eso, ¿no? Nos hace pasar por el dolor. Por eso nosotros, cuando muere alguien que queremos, entramos en lo que se llama el proceso del duelo. Entramos a dolernos y a vivir y experimentar el dolor de la muerte y las consecuencias del dolor de la muerte de nuestros seres queridos. Pero bueno, yo les decía un poco lo que le está pasando a Marta, un poco lo que le pasa a María, tan desconsoladas, están tristes. Su hermano es el que acaba de morir. Estaba enfermo, lo llaman a Jesús, Jesús no llega a tiempo. Y pareciera como que es intencional, porque el Evangelio lo deja ver así, ¿no? Se demoró 2 días más, y en clara conciencia de que este acontecimiento en la vida de Lázaro, al menos así lo relata Juan, era para manifestar el poder y la gloria de Dios, ¿no? Uno, a veces cuando tiene un dolor muy grande, se le hace muy difícil encontrar en medio de ese dolor una buena noticia. Encontrar en medio de ese dolor que hay algo que es más grande y quizás más importante que el dolor que estamos transitando o el dolor que estamos viviendo. Puede que nos pase eso, ¿no? Bueno, aquí el texto de este quinto domingo nos quiere llevar a nosotros precisamente a que empecemos a mirar con otros ojos el misterio de la muerte. Y no estoy diciendo que no vivamos el dolor de la muerte de nuestros seres queridos y que no nos que deje de impresionarnos nuestra propia muerte, ¿no? Miren, fíjense Jesús, ¿no? El Dios hecho hombre, como decíamos hoy al principio de esta catequesis, llora la muerte de su amigo Lázaro, se conmueve y no le pasa una vez, le pasa 2 veces en ese momento, ¿no? Cuando la ve llorar a María, cuando cae en cuenta de la muerte de Lázaro, pero también cuando se pone delante del sepulcro, ¿no? Jesús se conmueve, Jesús llora. El mismo dolor que va a tener frente a la propia experiencia de la muerte, frente a su propia muerte. Por lo tanto, no es una cosa que dice Jesús, bueno, sí, acá viene la muerte, no importa, ahora viene la resurrección y ya está. Hace propio el dolor que causa en la muerte en la naturaleza humana. La muerte del ser querido, la muerte del amigo, el ver sufrir a la gente por la muerte de sus seres queridos, como el caso de Jairo y como el caso de la viuda, pero aún también en su propia experiencia de muerte, ¿no? Aparta de mí este cáliz, Padre, ¿por qué me abandonaste? Esas cosas nos pasan a nosotros. Pero bien, es bueno que por ahí nos detengamos un poquito en esta realidad tan cruda y la podamos ver. Primero quiero que repita esto, ¿no? Es una realidad que no vamos a poder evadir. Tarde o temprano, todos vamos a pasar por el acontecimiento de la muerte. Y Jesús nos viene a hablar precisamente de esto. Jesús, el misterio de la encarnación
tiene que ver con un mensaje sobre la muerte. El mensaje de Jesús, más allá de los milagros, más allá de lo que nosotros podemos emocionarnos en la Navidad, más allá de las hermosas frases esperanzadoras, el misterio de la encarnación es una respuesta concreta a la muerte. A la muerte que causó el pecado original: si comes, morirás. Esa es la respuesta que hace Jesús al hacerse hombre y compartir la vida con nosotros. Por lo tanto, asume Él toda esa experiencia humana, pero para devolvernos a nosotros de experiencia, en su propia experiencia, lo que es capaz de hacer Dios con la muerte. ¿Qué es lo que hace Dios con la muerte? ¿No? Un anticipo de lo que va a pasar con Jesús lo tuvimos los otros días cuando en el segundo domingo de Cuaresma meditábamos la transfiguración, ¿no? Esa figura que se traslada, después del anuncio de la pasión, esa figura que se traslada en el monte donde Pedro, Santiago y Juan dice que bien estamos aquí junto a Moisés, junto a Elías, en ese Jesús glorificado. Pero ese Jesús, para glorificarse, tenía que hacer propia la experiencia de la muerte. Pero para que podamos comprender aún más la experiencia de la muerte, tenemos en los evangelios 3 momentos en los cuales Jesús está diciendo que la muerte es una dormición, y a esa muerte, de esa muerte, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda y a su amigo Lázaro, ejerce sobre ellos ese poder que tiene el Padre, ese poder que tiene Dios de transformar a la muerte en vida. Son anticipos. Y es otro unido al agua y a la luz, estos elementos del bautismo, es la consecuencia del bautismo, la resurrección. Nos introduce de esta manera con mucha más esperanza la Semana Santa, sin negar el dolor que nos cause, sin dejar de dolernos hoy o mañana porque la muerte vuelve a ser una realidad cercana a nosotros, o porque tengamos que encontrar nuestra propia vida frente al misterio de la muerte. Jesús es la respuesta. Y la respuesta de Jesús es que si bien la muerte hace estragos dolorosos sobre el ser humano, Dios ha decidido que la última palabra sobre la vida humana no la tenga la muerte, sino que la última palabra sobre la vida humana la tenga la vida. Así ya vamos casi abriendo las puertas de la Semana Santa y entramos a la Semana Santa para vivir eso. Nosotros estamos invitados a la eternidad. Nosotros estamos invitados en el misterio de la encarnación de este Dios que se hace hombre, y nosotros por el bautismo tenemos la certeza de que la vida eterna y que la resurrección es algo que Dios nos regaló a nosotros, no porque nosotros hagamos mérito para tenerlo, simplemente porque Dios quiere regalarnos, ¿no? Uno tendrá que hacer mérito para ser bueno y disfrutar de alguna manera anticipadamente en su bondad de la eternidad, de la felicidad, de esa Pascua, ¿no? Porque la Pascua también se dan las cosas pequeñas de todos los días, no hay que esperar a un acontecimiento anual o esperar al último día, pero también se viene haciendo esa experiencia en lo cotidiano, pero somos de la Pascua. Entonces, miren, detenernos a pensar esto, ¿no? Uno se encuentra a veces en la práctica pastoral con gente que cuando se pone a hablar duda, ¿habrá vida después de todo esto? Gente que reza, que a veces que va a misa o que tiene fe, ¿no? Pero frente a la muerte causa este tipo de cosas. Entonces, Padre, ¿habrá algo después de todo esto? Eso de la resurrección, eso de la vida eterna, eso del cielo. Y mucho más ahora en esta cultura que nos toca vivir, donde le hemos quitado todo el contenido de Dios posible, y entonces es vivir ahora, este momento, disfrutarla ahora, porque después no se sabe, después no hay nada, después se termina. Pero recordemos esto, ¿no? Ese anhelo de felicidad plena sigue latiendo dentro nuestro y no descansa aún
cuando sufrimos muchas cosas, ni aún descansa, ni deja de llamarnos a la felicidad plena, aun cuando pasamos por la experiencia de la muerte de nuestros seres queridos. Hay que escuchar esa vocecita de ese deseo de la felicidad, porque en esa voz del deseo de la felicidad se encuentra la voz de la Pascua que nos está diciendo: te estoy esperando para que la vivas en plenitud. Miren, no dudemos de nosotros, de nuestra capacidad de fidelidad para con las cosas de Dios, sí, porque somos limitados, porque somos pecadores, porque a veces nos aflojamos en el esfuerzo por vivir la virtud, pero bueno, ahí nosotros somos responsables precisamente de eso, ¿no? Son nuestras decisiones, pero lo que Dios decidió es que el hombre que fue invitado para la vida tenga vida en plenitud y vida eterna. Por lo tanto, la Pascua o la resurrección no es algo solamente que acontece en Jesús. Miren, el que resucita es el hombre Dios. Y no resucita el hombre Dios porque es el hombre Dios y tiene que resucitar él para que cierre un cuento o cierre una historia. Cuando miramos el acontecimiento de Jesús, no solamente vemos a Dios, sino que también en la persona de Jesús descubrimos nuestra naturaleza humana. Cuál es el proyecto de Dios en nosotros y de qué somos capaces en el amor de vivir, ¿no? Pero también cuál es el proyecto de Dios con el ser humano. La resurrección es un regalo de Dios para toda la humanidad. La vida eterna y la felicidad eterna es un regalo de Dios para todos los seres humanos, porque Dios no descansa hasta que lo que Él creó por amor y que creó a imagen y semejanza pueda dignificar su vida y alcanzar aquello para lo cual Él lo llamó a la existencia. Ese es el propósito de Dios. Y fíjense este propósito de amor tan intenso y tan grande que nos hace a nosotros entrar a la Semana Santa para que nosotros leamos en la Pascua de Jesús y en la resurrección de Jesús nuestra propia Pascua y nuestra propia resurrección. Vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Y eso no es pretensión humana, sino que eso es un regalo de Dios a la humanidad. Aquel que no quiera y aquel que se niegue se condena a quien quiere condenarse. Dios no condena a nadie, Dios no castiga a nadie, ¿no? El hombre vive las consecuencias de lo que decide. Es el hombre el que toma la decisión de lo que va a vivir después de lo que obró. Pero la búsqueda de Dios es constantemente el gozo, la alegría del hombre y la vida, y una vida en resurrección. Fíjense cómo lo muestra en Lázaro, para que no nos quedemos simplemente con la mirada de que Dios resucitó a Jesús. Está bien, ustedes me pueden decir, sí, pero la hija de Jairo después murió, el hijo de la viuda también murió, Lázaro después murió. Sí, y todos los que han muerto en la historia, todo aquel que ha tenido experiencia de la bondad y todo aquel que tiene experiencia de Dios, sea cual haya sido la experiencia, todo aquel que haya estado aferrado al bien y todo aquel que haya estado aferrado al amor, es de la Pascua, es de la resurrección. Por lo tanto, a ver, no entremos a dudar de esto. Y creo que son los grandes elementos, como dice Pablo, la Pascua de Jesús y la resurrección de Jesús, donde mutuamente nos vamos ayudando a crecer y a vivir este dolor en clave de esperanza. No estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, dice San Pablo, a los cristianos de Tesalónica. La tristeza es, después de esto no existe nada, ya este dolor no tiene sentido, mi vida no tiene sentido. Y no, porque nos falta algo de lo cual anhelamos, esperamos y no hemos experimentado todavía. Y es precisamente esta Pascua en nosotros, esta eternidad a la que nosotros ya formamos parte de la eternidad, ya estamos en la eternidad. No es un sorteo al final si me fue bien o me fue mal, entonces
vida eterna, no vida eterna, Pascua, no Pascua. No, ya estamos en esa realidad. El bautismo nos mete en esa realidad. El bautismo nos hace a nosotros herederos, pero así, ¿no? Concretos, reales, palpables de la Pascua. Por eso, qué lindo que es mirar un Lázaro, que en medio del dolor, de la muerte de todos sus seres queridos, todos son testigos de un poder de Dios sobre la muerte. Y ellos nos transmiten eso. Ellos nos han compartido eso. Marta sabía que estaba la resurrección en el último día. Pero aún sabiendo eso en su fe, la muerte seguía de su hermano Lázaro seguía siendo una encrucijada. Sin embargo, Jesús le dice, bueno, esto acontece y verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el triunfo de la vida sobre la muerte. Entonces, nuestros seres queridos que han fallecido viven. Viven de una manera diferente a la nuestra, pero viven. Si a nosotros nos toca morir en este tiempo, cuando nos toque morir, seguiremos vivos de una manera diferente. Nuestro cuerpo se transformará quizás en ceniza, nuestro cuerpo se irá pasando el proceso de corromperse, de ir haciendo su proceso natural de descomposición. En tierra se hará tierra, quizás en otro lugar el cuerpo se vaya secando y se transforme también en polvo con mucho más tiempo. Bueno, pero ojo, ese cuerpo espera en un lugar el momento de la resurrección. No importa cómo se encuentre, ese cuerpo nos pertenece, ese cuerpo es nuestro. Esta es nuestra materia, que puede hacerse polvo, podrá convertirse en algo seco, podrá descomponerse. Digo, bueno, pero es con este cuerpo, con esta materia, después Dios sabrá cómo lo va a hacer, ¿no? Con la que nosotros esperamos la resurrección. Y fíjense, y voy adelantándome, ¿no? Lázaro resucita con su propio cuerpo. Y Jesús resucita con su propio cuerpo. El cuerpo que estuvo en la cruz es con el cual Jesús resucita. Por eso es la marca de los clavos en las manos, por eso es la marca en su costado. Entonces, Jesús nos enseña que nosotros, esta realidad concreta, está llamada a la eternidad. A pesar de que pasemos por esta experiencia de la muerte, pero que estamos llamados precisamente a ser nosotros resurrección. Por eso entramos a la Pascua, repito, no a cumplir, sino a encontrarnos con este mensaje que Dios tiene para con nosotros y a rumiar particularmente esto que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Qué lindo que en medio de tanto dolor que causa la muerte, y que nos sigue causando y nos va a seguir causando la muerte de nuestros seres queridos y la propia, que podamos ir un poquito más allá y escuchar esa voz que nos dice, eres Pascua, eres resurrección. Y así como Jesús resucitó a Lázaro, así como el Padre resucitó a Jesús, así también cada uno de nosotros vamos a resucitar. Qué bueno que podamos ayudarnos unos a otros a tener este pensamiento, repito, como decía San Pablo a los cristianos de Tesalónica, ¿no? Y que en medio del dolor la esperanza nos haga ver más allá de esto que a veces nos muestra la cruda realidad de nuestro aquí y ahora. Nos va a seguir doliendo la muerte y vamos a tener una gran encrucijada frente a nuestra propia experiencia de la muerte, casi seguro lo puedo decir, ¿no? Pero una cosa es pensar que es algo así que no tiene sentido y otra cosa es no ilusionarse uno, sino saber leer la historia de un Dios que por amor se hace hombre y nos muestra a nosotros, los seres humanos, a los hombres, el camino de la vida. Repito, Dios nos quiere con vida. Dios nos quiere vivo, por eso Dios nos resucita.
Dios nos resucita porque nos quiere vivos, así nos creó. Y si el pecado pudo hacer en la historia, en nosotros, la experiencia de muerte, Dios no descansa y no ha descansado porque ya lo combatió, ya lo condenó al demonio, ya le ganó en la batalla de la vida, aunque todavía nosotros tengamos esas tensiones. Pero, ¿por qué? Porque el hombre soñado por Dios es el hombre para la vida. Cada uno de ustedes que está escuchando este video es Pascua, cada uno de ustedes es resurrección, cada uno de ustedes está llamado a la vida, cada uno de ustedes se le puede escuchar y se le puede entender el dolor frente a la muerte de sus seres queridos, frente al pensar su propia muerte, como me toca a mí, como le toca a todos los seres humanos, ¿no? Pero si hay algo que Dios en su palabra nos quiere revelar, es que la muerte no tiene la última palabra. Bueno, y así vamos entrando entonces a este quinto domingo de Cuaresma, cerrando ya los domingos de Cuaresma y abriendo hacia la espera de la Semana Santa, el otro fin de semana con el Domingo de Ramos. Y como hacemos siempre, bueno, los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios y hagamos nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, tú que sondeas los corazones de los hombres y nos acercas la sabiduría de Dios. Tú sabes lo que cada uno de nosotros experimentamos y vivimos frente a la muerte de nuestros seres queridos. Tú conoces el dolor, conoces nuestras tristezas, conoces nuestros desconsuelos. Pero también tú conoces, porque formas parte de ese proyecto de amor y de vida para con nosotros, que somos de la Pascua y que somos resurrección. Enciende en nosotros el deseo de una vida que sea capaz de dejarse llevar desde el misterio de la muerte a la experiencia de la resurrección. Que podamos en el saber de Dios hacer nuestros procesos de dolor frente a la muerte de nuestros seres queridos, asumiendo su muerte, aceptando su muerte y descubriendo en el plan de Dios que ellos están con Él y que algún día nosotros compartiremos también la vida con ellos. Enséñanos a esperar la vida eterna. Enséñanos a esperar, Espíritu Santo, la resurrección de cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender paso a paso a la luz de la fe y con esta confianza que nos da sabernos amados por Dios, abrir nuestro corazón a su voluntad, a aceptar este designio del tener que morir, pero con la certeza de que más allá del acontecimiento de la muerte, los seres humanos somos creados, fuimos creados y fuimos invitados en la Pascua de Jesús a vivir eternamente, felices y en la plenitud del amor. Y también con Jesús y en Jesús resucitados. Aviva en nosotros y en cada uno de nosotros este saber que la naturaleza humana no alcanza, pero participando de la sabiduría de Dios, uno puede descubrir y vivir ese proyecto y ese plan que el Padre tiene en nosotros, más allá del dolor, de la experiencia de la muerte, de nuestros seres queridos
y algún día de la propia. Ayúdanos a prepararnos para morir en Jesús, para resucitar también con Él. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, gracias por compartir otra semana más esta catequesis. Gracias por estar. Antes de recibir la bendición final, bueno, los invito a las suscripciones, los invito a que pongan el dedito así, el like, que nos ayuden a difundir y a compartir también con otros nuestras catequesis. Bueno, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias a todos los que nos han seguido por Telegram, por Facebook, por YouTube y todos los que nos siguen o siguen al Padre Adrián Galigani a través de Instagram. A todos, bueno, una semana bendecida, muy buena Eucaristía. Este domingo vayamos así con corazón abierto para poder encontrarnos con Jesús Eucaristía y ya tener en Él ese anticipo de la Pascua, ese anticipo de la resurrección que tanto anhela nuestra vida, en las cosas pequeñas de todos los días, pero también al final de nuestra historia. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y nos vemos la semana próxima, si Dios quiere. En esto que llamamos, nos alimentamos del pan de la palabra. Chao.